Iniciamos el pasado miércoles 5 de marzo el ciclo de este camino espiritual que comienza con el miércoles de ceniza de la Cuaresma, que en la liturgia de la Iglesia la tiene organizada de una manera muy bonita, con mucha sabiduría en los 3 ciclos litúrgicos. Este año con el ciclo C, que nos propone un itinerario espiritual hacia la Pascua. Recordemos siempre que esa Cuaresma que iniciamos el miércoles de ceniza con el llamado que el Señor nos hace a volver a Él, a la conversión, a retomar el camino que nos conduce a Dios, nos conduce a la vida. Y bueno, este año la propuesta de la liturgia en los 5 domingos de Cuaresma es bien interesante. Es todo un retiro espiritual que toda la Iglesia y dentro de ella cada uno de nosotros los bautizados debemos aprovechar y saberlo hacer y saberlo vivir. Este año entonces en el primer domingo de Cuaresma comienza siempre con Jesús, que es conducido por el Espíritu Santo después del bautismo en el Jordán al desierto, donde Jesús vive el encuentro íntimo con el Padre y experimenta lo que el pueblo de Dios ha experimentado en el desierto, la tentación, las tentaciones. Es el domingo de las tentaciones y el desierto es el símbolo de la fragilidad, la vulnerabilidad del ser humano frente al hambre, la sed, la soledad y los peligros, las dificultades de la vida. Y el maligno se vale de todo eso como para provocar en nosotros la rebeldía, la desobediencia, el rechazo, a veces hacer culpable a Dios de las cosas que nos ocurren. Entonces, qué bonito que el primer domingo nosotros contemplando a Jesús, escuchándolo y siguiéndolo, nos demos cuenta cómo Él nos muestra la forma como tenemos que enfrentar también nosotros durante toda nuestra vida las tentaciones. Cuando el texto dice que durante 40 días Jesús estuvo en el desierto, ese 40 es el símbolo de toda la existencia de un ser humano, el ciclo de nuestra vida. Y Jesús nos enseña cómo a lo largo de toda nuestra vida vamos a estar siempre asediados y tentados por el maligno, por el mal, que nos tratará de seducir en esos 3 aspectos fundamentales de nuestra vida: el hambre, las necesidades materiales que tenemos que a veces saber vivir y superar, la relación con Dios, a veces que se ve también en crisis, o el deseo de fama, de poder, de prosperidad. Y el diablo nos tienta siempre con esas que nosotros entendemos como las urgencias de la vida. Entonces, este domingo la palabra de Dios, el Deuteronomio, nos presenta un pueblo con el que Dios establece un pacto, hace una alianza, y ese pueblo hace una profesión de fe en el desierto. Mi padre era un arameo errante, y cuenta cómo de estar viviendo en eso siempre fue acompañado y bendecido por Dios, que lo sostuvo. Y el apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos insiste en nuestra fe en la persona de Jesucristo, que en Cristo nosotros podemos obtener la victoria sobre el mal, pero siempre y cuando confesemos a Cristo con la vida, con las obras, con nuestra manera de ser, de pensar, de sentir, que no nos avergoncemos de seguirlo, y aunque a veces lo veamos así, como este Cristo que representa una imagen de este Cristo como apabullado, sufriente, derrotado, Él es nuestra victoria, y en la cruz destruyó el poder del mal y del pecado,
y el diablo que lo quiso tentar con lo que él era, nos tienta también a nosotros a veces con las capacidades que tenemos como seres humanos. Entonces que el Señor este año, siguiendo el ciclo de los evangelios de Lucas también y de San Juan, nos ayude a seguir a Cristo, a vencer las tentaciones del maligno a lo largo de toda nuestra vida, porque el maligno procurará siempre alejarnos de Dios, apartarnos del camino, hacernos desistir de nuestra vida cristiana, del camino que nos conduce a la Pascua, que es la victoria final de Dios sobre el pecado y sobre la muerte. Iniciemos este itinerario cuaresmal hacia la Pascua, guiados por la palabra, fortalecidos en la oración, firmes en la fe y siendo peregrinos de la esperanza, aún en el desierto en el que tenemos que atravesar. El Señor, con su gracia, conducidos por el Espíritu Santo como a Él en el desierto, nos conduzca a todos nosotros a la victoria final sobre el pecado, sobre el mal y sobre la muerte. Un domingo santo de Cuaresma, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero Jesús le dijo, escrito está, el hombre no solo vive de pan, solo de pan. Porque con su palabra Dios dará el pan de la justicia, la hermandad y la verdad.